Tema 1. Lenguaje y comunicación. El lenguaje y la comunicación forman un binomio inseparable en la vida social, pero no idéntico. El lenguaje es un sistema de recursos, signos, reglas y convenciones que permite representar y organizar significados, mientras que la comunicación es la actividad mediante la cual los seres humanos intercambian información, intenciones, emociones y vínculos en contextos concretos. En otras palabras, puede haber comunicación sin lenguaje verbal. Los gestos, las miradas, la música, las imágenes y las conductas serían un ejemplo. Y puede haber lenguaje sin comunicación inmediata. Por ejemplo, el habla interna, la escritura privada, los borradores o los ejercicios metalingüísticos. Aunque en la práctica humana ambos se entrelazan de manera constante. Para una oposición de lengua castellana y literatura, este tema es especialmente rentable, porque permite articular una visión completa, desde la lengua como sistema, que sería la fonología, morfología, sintaxis y la semántica, hasta el lenguaje como uso, que corresponde a la pragmática, al análisis del discurso, análisis de registros, e incluso todo junto sería el acto comunicativo, el emisor, receptor, canal, código y contexto, ¿vale? Las típicas de Jacobson. Hasta la construcción social del significado, inferencias, cooperación, cortesía e ideología. Y desde el aula como espacio comunicativo real hasta el texto literario como comunicación estética compleja. Comprender lenguaje y comunicación no es solo dominar definiciones, es comprender por qué la enseñanza lingüística eficaz debe integrar forma y uso, norma y variación, textualidad y contexto, y por qué la competencia comunicativa es una competencia cultural y ciudadana, no es meramente gramatical. En primer lugar, conviene precisar qué entendemos por lenguaje. En su sentido más estricto, el lenguaje humano, verbal, es un sistema simbólico caracterizado por la doble articulación, unidades distintivas sin significado frente a unidades significativas. Otra característica es la productividad y la creatividad, es decir, tiene capacidad para generar infinitos mensajes con recursos finitos. Tenemos también la arbitrariedad convencional del signo, la linealidad y la combinatoria, y una estructura jerárquica que organiza las unidades en niveles, fonemas, morfemas, palabras, sintagmas, más grandes oraciones, más grandes textos, incluso podríamos llegar a discurso. A esta dimensión estructural se suma una dimensión funcional y social. El lenguaje no solo describe el mundo, sino que también actúa en él. No solamente transmite información, sino que organiza relaciones, construye identidades, negocia poder, expresa afectos, establece alianzas, excluye o incluye, incluso persuade y legitima. De ahí que hablar de lenguaje implica inevitablemente hablar de comunicación y viceversa, porque la lengua se actualiza en la actividad comunicativa y la comunicación humana se apoya de forma privilegiada en estos recursos lingüísticos. Vamos a ver ahora qué es la comunicación. La comunicación, por su parte, es un proceso de interacción en el que se coordinan sujetos en un marco situacional. No basta con que exista un emisor que codifique y un receptor que descodifique. Esta visión mecanicista, aunque es útil como primer esquema, no explica lo esencial. En la comunicación humana, el significado se construye mediante intenciones y supuestos compartidos, inferencias, normas sociales y expectativas de cooperación. El acto comunicativo se organiza a través de componentes que suelen formularse en modelos clásicos. Tenemos los participantes, que sería el emisor y el destinatario, mensaje, canal, código y contexto, a los que se añaden factores imprescindibles como el propósito comunicativo, el género discursivo, la situación de enunciación, la relación entre interlocutores, el grado de formalidad, el registro, el marco cultural y las posibles interferencias o ruidos. En el aula, por ejemplo, no comunica igual un debate deliberativo que una exposición expositiva.
ni funcionan del mismo modo los turnos y la cortesía en una conversación informal que en una entrevista académica. Este enfoque, por tanto, permite pasar rápidamente de lo abstracto a lo didáctico. Enseñar comunicación no es solo enseñar a hablar, sino enseñar a adecuar el discurso a fines, interlocutores y contextos, y a comprender que el sentido no está todo dentro de las palabras. Desde un punto de vista histórico y teórico, el estudio del lenguaje como sistema recibió un gran impulso con el estructuralismo, especialmente a partir de Saussure, y su distinción entre lengua, que es el sistema, y habla, que es el uso, así como la idea de signo lingüístico. Este marco ordenó la disciplina y permitió describir regularidades. Sin embargo, durante décadas favoreció una tendencia a mirar el lenguaje hacia adentro, aislándolo de la interacción comunicativa real. La evolución posterior de la lingüística, con la pragmática, el análisis del discurso, la sociolingüística, la lingüística textual y la lingüística cognitiva, corrigió progresivamente ese sesgo, mostrando que no es posible comprender el funcionamiento de la lengua sin atender a su dimensión comunicativa. Las unidades lingüísticas no son solo piezas de un tablero, son elecciones con efectos, y los hablantes no son autómatas gramaticales, sino agentes que toman decisiones en función de objetivos y situaciones. En este sentido, una idea clave para un tema de oposición consiste en defender que la competencia lingüística, conocer las reglas, debe integrarse con la competencia comunicativa, que es saber usarlas de forma adecuada y eficaz, y que la enseñanza debe orientarse a textos y prácticas comunicativas reales, sin renunciar por ello a la reflexión gramatical rigurosa. Una forma productiva de articular esto consiste en considerar las funciones del lenguaje en la comunicación. La tradición ha descrito diversas funciones: la referencial o representativa, informar sobre el mundo; la expresiva, manifestar la subjetividad; la apelativa o conativa, que consiste en influir en el receptor; la fática, que es mantener el contacto o el canal; la metalingüística, que es sobre todo hablar del propio código; y la poética, centrada en la forma del mensaje. Lo importante, sin embargo, es no convertir esta clasificación en un inventario mecánico, sino en una herramienta para comprender la variedad de actos comunicativos. Una instrucción, una petición, una disculpa, una amenaza, un chiste, un poema o un editorial no funcionan igual porque persiguen fines comunicativos distintos y movilizan recursos distintos. En este caso, resulta especialmente convincente mostrar que el docente debe enseñar al alumnado a reconocer estas funciones en textos auténticos y a producirlas con control, porque ello conecta directamente con la competencia discursiva y con la educación crítica. Distinguir un texto informativo de uno persuasivo, detectar la manipulación en la apelación, entender el uso estratégico de la emoción, reconocer cuándo una supuesta noticia es en realidad propaganda o publicidad encubierta, y muchas cosas más. A medida que afinamos la mirada, aparece una cuestión decisiva. En la comunicación humana, el significado no coincide con la suma literal de las palabras. Esto nos lo ha mostrado la pragmática. Nos dice que entender es inferir. Grice, por ejemplo, formuló el principio de cooperación y las máximas conversacionales para explicar por qué los interlocutores pueden decir menos y comunicar más, o incluso decir algo literalmente falso para comunicar algo verdadero, como la ironía, gracias a interferencias basadas en expectativas compartidas. En el aula, esto es oro, porque permite explicar por qué la comprensión lectora no se reduce a saber vocabulario, por qué la ironía o el humor exigen inferencias complejas, por qué los implícitos son esenciales en textos literarios y también en textos cotidianos. Enseñar comunicación implica enseñar a construir presuposiciones, implicaturas y sobreentendidos, y a distinguir entre lo dicho y lo implicado. Esta distinción es clave para combatir malentendidos y, a un nivel más amplio, para educar en ciudadanía discursiva. Muchas manipulaciones funcionan precisamente mediante implícitos difíciles de refutar
porque no están enunciados de forma explícita. En el mismo campo pragmático se sitúa la teoría de los actos de habla, desarrollada desde Austin y Searle. Al hablar no solo describimos el mundo, sino que realizamos acciones. Prometer, ordenar, preguntar, acusar, felicitar, pedir perdón, bautizar, declarar una huelga, aprobar una ley o dictar una sentencia son actos que se realizan con palabras bajo condiciones convencionales. A esto se le llama la fuerza ilocutiva, lo que hacemos al decir, y los efectos perlocutivos, lo que logramos que ocurra. Esto ayuda a comprender por qué el lenguaje es un instrumento social de primer orden. De nuevo, el salto didáctico es inmediato. Aprender a comunicarse es aprender a reconocer qué acto de habla está en juego, qué grado de cortesía o mitigación requiere, cómo se expresa la modalidad, con certeza, con duda, con obligación o con deseo, y cómo se negocia la imagen del otro. La cortesía lingüística, en particular, muestra que la comunicación no es solo la transmisión de información, sino gestión de relaciones. Elegimos fórmulas para cuidar la imagen propia y ajena, y ese cuidado varía por culturas, contextos y registros. En el ámbito escolar, dominar estas estrategias es decisivo para la convivencia, para la expresión respetuosa del desacuerdo y para el uso responsable de la palabra en espacios públicos y digitales. La comunicación humana, además, no es solo verbal, es multimodal. Gestos, postura, mirada, prosodia, ritmo, pausas y silencios contribuyen al sentido. En la oralidad, el significado se apoya en señales paralingüísticas. En la escritura se apoya en convenciones gráficas y tipográficas, como los puntos, la organización de párrafos, los títulos, los conectores, el formato. Y en entornos digitales se amplía con imágenes como son los emoticonos, los hipervínculos e incluso formatos híbridos. Por eso, una aproximación moderna al tema lenguaje y comunicación debe incluir la multimodalidad y la comunicación mediada por tecnologías, no solo para el tema, sino también para las propias clases y para la planificación docente. En este sentido, la competencia comunicativa incluye también la competencia mediática, evaluar fuentes, detectar desinformación, distinguir hechos de opiniones, reconocer sesgos y estrategias retóricas y sostener argumentos con evidencias. Si ampliamos el foco, encontramos que la comunicación se realiza siempre en variedad lingüística. Nadie habla una lengua pura o uniforme. Hablamos en dialectos, sociolectos y registros. La sociolingüística muestra que la variación no es un error, sino una propiedad natural del lenguaje, y que el uso lingüístico se relaciona con identidad, grupo, prestigio y poder. Esto es fundamental en la escuela por dos razones. Primero, porque permite enseñar la norma estándar como un recurso socialmente útil sin estigmatizar variedades familiares del alumnado. Segundo, porque ayuda a comprender fenómenos comunicativos clave. Por ejemplo, la acomodación, cambiar el habla para aproximarse o distanciarse, el cambio de registro, la alternancia de códigos en contextos bilingües o plurilingües y la construcción discursiva de identidades. En el aula real, la competencia comunicativa incluye saber desplazarse entre registros y saber cuándo conviene un estilo académico y cuándo un estilo coloquial sin convertir esa distinción en jerarquía moral. Desde esta perspectiva, lenguaje y comunicación se convierte también en educación para la inclusión, reconocer la diversidad lingüística del alumnado, evitar prejuicios y enseñar herramientas para participar eficazmente en contextos formales. Otro eje imprescindible es la dimensión textual y discursiva. La comunicación humana no se produce en oraciones aisladas, sino en textos. La lingüística textual mostró que la coherencia, la cohesión son propiedades centrales. Un texto comunica cuando organiza la información de forma interpretable, cuando establece relaciones lógicas y cuando ofrece señales para guiar al receptor. Conectores, anáforas y la progresión temática serían algunos ejemplos.
La coherencia no es solo que se entienda, es una arquitectura de sentido. Y la cohesión no es solo poner conectores, es construir redes referenciales, mantener los tópicos, gestionar la información dada y nueva y controlar la elipsis y la sustitución. En un tema como este resulta especialmente eficaz demostrar que la enseñanza de la escritura debe centrarse en estas operaciones. La mayoría de dificultades en redacciones escolares no son faltas sueltas de ortografía, sino problemas de planificación textual, de jerarquización de ideas, de organización lógica y de gestión de la referencia. Trabajar con modelos de género, trabajar la narración, por ejemplo, la exposición, la argumentación, no es encorsetar, es proporcionar al alumnado plantillas cognitivas para comunicar con claridad y para que ellos puedan familiarizarse con ellas e imitarlas. En el terreno literario, el tema adquiere unciones con evidencias textuales, a convivir con la ambigüedad y a entender que la comunicación literaria no es lineal, sino dialógica, porque el lector completa, interpreta y reescribe mentalmente el texto en cada lectura. Si llevamos todo esto al aula, se impone una idea vertebral. La enseñanza de lengua y literatura debe orientarse a desarrollar competencia comunicativa integral. Esta competencia integra varias dimensiones. La competencia lingüística, que es el dominio de los recursos gramaticales, de la gramática. La competencia sociolingüística, que es la adecuación a contextos y registros. La competencia discursiva o textual, que es controlar la cohesión, la coherencia y el tipo de género que se nos pide. La coherencia estratégica, que es resolver, por ejemplo, problemas comunicativos, reformular el mensaje, planificar y hacer aclaraciones. Y la competencia pragmática, que son las interacciones, los implícitos, la cortesía y los actos del habla. A menudo, el error didáctico consiste en reducir la comunicación a expresión oral o hacer simplemente presentaciones, o reducir la lengua a análisis sintáctico totalmente descontextualizado. Una propuesta madura integra ambos planos. Se trabaja la gramática al servicio del sentido y se trabaja la oralidad con reglas comunicativas reales, los turnos, escuchar al otro, hacer una réplica bien argumentada. Se trabaja la lectura como interpretación interferencial y crítica, y se trabaja la escritura como proceso de planificación, textualización y revisión. Esta integración es, además, coherente con el enfoque competencial, entendiendo la comunicación como una práctica y no como una lista de contenidos. En este marco, la argumentación merece un lugar privilegiado, porque es el punto donde lenguaje y comunicación se convierten en ciudadanía. Argumentar no es opinar, es sostener una tesis con razones y evidencias, anticipar objeciones, refutar con respeto, modular el grado de certeza y construir un discurso que pueda ser evaluado públicamente. Para enseñar argumentación no basta con pedir un texto argumentativo y que ellos te lo escriban. Hay que enseñar recursos, además. Conectores lógicos, marcadores de concesión, modalizadores, estructura con tesis, razones, ejemplos y conclusión en este orden. El uso crítico de fuentes y la detección de falacias, muy importante también. En la era digital esto se vuelve central. Todos sabemos que gran parte de la comunicación social es persuasiva. Tenemos mucha publicidad, propaganda, titulares, clickbait, discursos políticos, y realmente el alumnado necesita herramientas para no ser un receptor pasivo. En este punto el docente puede conectar con análisis del discurso, con esta disciplina, y desarrollarla en el aula. Así es como se construyen marcos interpretativos y se les permite a ellos llegar a seleccionar la información. También que vean cómo se usa la emoción para interpelarles a ellos, cómo se crean enemigos simbólicos o identidades colectivas.
Por ejemplo, se puede estudiar desde la óptica de Von Dijk, si alguien lo conoce. También la evaluación cambia cuando entendemos la comunicación como actividad compleja. Evaluar comunicación no es solo corregir faltas, esto lo hemos dicho antes. Es valorar adecuación, claridad, estructura, coherencia, cohesión, pertinencia de los argumentos, calidad de las evidencias, control de registro y capacidad de interacción. Los instrumentos típicos, como las rúbricas, las listas de cotejo, la coevaluación y la autoevaluación, van a ser muy útiles porque la comunicación incluye la metacognición, es decir, que ellos sean conscientes de qué saben y qué no saben y que se apliquen ellos mismos estas bases. Aprender a comunicarse exige aprender a revisar cómo se comunica uno mismo. Y aquí aparece un principio didáctico muy robusto. La escritura mejora con la reescritura. Por eso es muy importante la corrección. Y la oralidad mejora con práctica guiada y retroalimentación concreta. Es decir, paramos, reformulamos y no hay ningún problema en practicar esto. En vez de calificar únicamente el producto final, es muy interesante que se puedan evaluar etapas. Por ejemplo, hacer una etapa de planificación, una etapa de borrador, una etapa de revisión y una de versión final. Esto va a ser algo más laborioso para el profesor, pero tiene mejoras muy evidentes y sobre todo lo vamos a ver en el resultado. Bueno, finalmente, una consideración esencial para este tema es la dimensión ética de la comunicación. Comunicar no es algo que sea neutral. Puede cuidar o dañar al individuo, puede excluir o excluir, puede esclarecer o incluso confundir, ¿vale? El aula es un espacio donde se aprende también la responsabilidad discursiva. Por ejemplo, el respeto en el desacuerdo es algo muy importante, la escucha, la verificación de la información, que no se lo crean todo, el reconocimiento del otro como interlocutor legítimo, sea quien sea y venga de donde venga, y la conciencia de que los discursos construyen una realidad social, que ellos mismos la están creando en cada momento. Esto nos puede ayudar a combatir, por ejemplo, el bullying. En lengua y literatura, esta dimensión ética se trabaja de manera natural a través de textos. Analizar discursos discriminatorios, revisar estereotipos, estudiar estrategias de desinformación o debatir desde la evidencia, no desde el insulto. En un tribunal, por ejemplo, en un tribunal de oposición, resulta convincente cerrar el tema mostrando que la educación comunicativa no es un adorno. Esto en realidad es el núcleo de la formación integral. Ya no solo de cara al tribunal, también lo podemos tener en cuenta. Y quien domina el lenguaje y la comunicación tiene más capacidad para aprender, para participar y para ejercer la ciudadanía. Esto es muy real, de verdad. En síntesis, el lenguaje aporta la arquitectura simbólica y formal que hace posible una comunicación extraordinariamente rica. La comunicación aporta el contexto, la intención y la interacción que dan vida al lenguaje. La lingüística del siglo XX nos enseñó a describir sistemas. La pragmática, el análisis del discurso y la sociolingüística nos enseñaron a entender el uso. La didáctica contemporánea nos exige integrar ambos planos para formar hablantes, lectores y escritores competentes, críticos y éticamente responsables. Desde esta visión, la clase de lengua castellana y literatura se entiende como un taller de comunicación humana, un espacio donde se aprende a construir sentido con palabras, a interpretar lo que otros construyen y a participar de manera consciente y efectiva en los textos y conversaciones que constituyen la vida social.